El cielo todavía es una franja gris sobre el horizonte cuando el sonido llega al pueblo. No es el chapoteo familiar de las aguas del Nilo contra los juncos. No es el mugido temprano del ganado esperando ser alimentado. Es algo distinto. Es el golpe rítmico de sandalias militares contra la tierra apisonada del camino. Y ese sonido, en el antiguo Egipto, significaba una sola cosa. Alguien no iba a volver a casa. Un funcionario del faraón camina al frente de la columna. Lleva un rollo de papiro bajo el brazo y 2 soldados a cada lado. No viene a cobrar impuestos, no viene a inspeccionar la cosecha, viene a contar hombres, viene a llevarse a 1 de cada 10. La pregunta es si el que se llevan sobrevivirá. Hace más de 3000 años, un escriba egipcio se sentó a redactar lo que hoy conocemos como el Papiro Lansing. Su intención era simple: convencer a sus estudiantes de que la vida del escriba era infinitamente mejor que cualquier otra profesión. Y para probarlo, describió con detalle brutal lo que le esperaba a un hombre reclutado para el ejército del faraón. En palabras del escriba, o algo muy cercano a ellas después de 3 milenios de traducciones, lo llevan siendo apenas un joven, lo golpean, lo tratan peor que al ganado. Esas palabras tienen más de 3000 años. Y hoy nos van a servir como guía para responder una pregunta que rara vez se hace. ¿Cómo convertían a un simple campesino del Nilo, un hombre que solo sabía arar tierra y cuidar bueyes, en un soldado capaz de pelear y morir por el faraón? Esto no es la historia de los generales ni de las grandes batallas. Es la historia de un hombre sin nombre, arrancado de su campo de cultivo, que debe sobrevivir a un proceso diseñado para destruir todo lo que era y convertirlo en algo completamente distinto. El sistema funcionaba con una precisión que todavía hoy impresiona a los historiadores. De cada 10 hombres en edad de servir, 1 era seleccionado para el ejército. 1 de cada 10. Suena como una proporción manejable, hasta que lo piensas desde la perspectiva de un pueblo pequeño a orillas del Nilo. Un pueblo típico podía tener 40, quizás 50 hombres aptos. Eso significaba que cada vez que el funcionario aparecía con su lista, 4 o 5 familias iban a perder un par de brazos para la cosecha. 4 o 5 esposas iban a ver cómo se llevaban a sus maridos. 4 o 5 madres iban a despedirse de un hijo sin saber si lo volverían a ver. ¿Y quién decidía cuál de esos hombres se iba? El funcionario. Un burócrata con un papiro y la autoridad del faraón detrás de cada palabra. No había sorteo justo. No había voluntarios levantando la mano con orgullo patriótico. El sistema era la conscripción directa. El Estado necesitaba cuerpos y los tomaba. El Papiro Lansing no ahorra detalles sobre este momento. El escriba describe cómo el recluta es separado de todo lo que conoce, de su tierra, de su familia, de su identidad. Porque eso era exactamente lo primero que el ejército necesitaba destruir. Un campesino piensa en la crecida del río, en la fecha de la siembra, en el hambre de sus hijos. Un soldado no puede pensar en nada de eso. Un soldado necesita pensar en una sola cosa: la orden que le acaban de dar. Así que la transformación comenzaba en el instante mismo de la separación. El hombre que caminaba fuera de su pueblo ya no era un agricultor. Todavía no era un soldado. Era algo intermedio, algo vulnerable, confundido, aterrorizado, exactamente donde el ejército lo necesitaba. Porque el miedo es la primera herramienta del entrenamiento. Piensa en lo que ese hombre conocía antes de que lo arrancaran de su vida. Conocía la textura del lodo entre sus dedos cuando plantaba lino. Conocía el peso de un arado de madera tirado por un buey cansado. Conocía el calor del sol sobre su espalda desnuda después de 6 horas de trabajo en el campo. Era fuerte. Los campesinos egipcios eran cualquier cosa menos débiles, pero su fuerza era la fuerza de la repetición lenta, del esfuerzo sostenido durante horas bajo un cielo inmisericorde. La fuerza que el ejército necesitaba era otra cosa completamente distinta. Lo primero que hacían con los reclutas era correr sobre arena caliente. No la arena suave de una ribera, la arena del desierto egipcio, compacta en algunas zonas, suelta y traicionera en otras, y en todas abrasadora bajo el sol del mediodía. Corrían descalzos, corrían con pesos atados al cuerpo, corrían hasta que las piernas dejaban de responder y la boca sabía a cobre y a polvo. ¿Por qué arena? Porque la arena no perdona. Cada paso exige el doble de esfuerzo que la tierra firme.
Los músculos de las piernas, de la espalda, del abdomen, trabajan sin descanso para mantener el equilibrio. Un hombre que puede correr sobre arena con peso adicional, puede correr sobre cualquier terreno del mundo conocido. Y en las campañas del faraón, el terreno nunca era cómodo. Los instructores golpeaban a los que caían. El papiro Lansing apunta en esta dirección. Los reclutas sufrían golpes constantes como parte de su vida diaria. No solo como castigo. El golpe era parte del sistema. Cada golpe enseñaba una lección que las palabras no podían transmitir. Aquí, el dolor es normal. Aquí, el dolor no te da permiso para detenerte. Aquí, el dolor es el idioma que hablan todos. Día tras día, los reclutas repetían la misma rutina agotadora. Correr con peso, cargar piedras, marchar distancias cada vez más largas bajo un sol que no concedía tregua ni clemencia. Sus cuerpos, acostumbrados al ritmo predecible de la agricultura, enfrentaban un estrés completamente nuevo. Los músculos se desgarraban y se reconstruían más densos. Las plantas de los pies, primero ampolladas y sangrantes, desarrollaban capas de callos gruesos como cuero curtido. Los hombros, acostumbrados únicamente al peso del arado, aprendían a soportar el peso de las armas, de las provisiones, de todo lo que un soldado debe cargar para sobrevivir lejos de casa. No todos resistían esta fase. Algunos simplemente se quebraban. El cuerpo cedía, o la mente, o ambos al mismo tiempo. Y los que se quebraban desaparecían del campamento sin ceremonia. Nadie preguntaba por ellos. Nadie los mencionaba. Era como si nunca hubieran existido. Los que quedaban empezaban a cambiar de maneras que iban más allá de lo físico. La mirada se endurecía. Los movimientos se volvían más rápidos, más eficientes, más deliberados. La queja desaparecía, no porque dejara de haber razones para quejarse, sino porque el recluta aprendía que quejarse no cambiaba absolutamente nada. Solo te ganaba otro golpe. Y entonces, cuando el cuerpo estaba listo, o al menos cuando los instructores decidían que estaba lo suficientemente listo, llegaba la primera prueba real. Les daban un palo, no una espada, no una lanza, un palo de madera, simple, tosco, del largo de un brazo extendido, y los ponían a pelear entre ellos. El combate con palos era el primer contacto del recluta con la violencia organizada. Hasta ese momento, el entrenamiento había sido dolor sin oponente. Correr, cargar, resistir el sol y los golpes de los instructores. Ahora, por primera vez, el dolor venía de otro ser humano parado frente a él. Otro recluta igual de asustado, igual de agotado, con el mismo palo en la mano y la misma orden resonando en los oídos. Golpea o te golpean. Los primeros combates eran torpes. Campesinos que nunca habían levantado la mano contra otro hombre se enfrentaban con movimientos rígidos y predecibles. Los golpes caían en los lugares equivocados, o con demasiada fuerza bruta, o con tan poca que apenas sacudían al oponente. Los instructores observaban sin intervenir demasiado. Dejaban que los errores dolieran. Un golpe seco en los nudillos que te hace soltar el palo enseña a agarrar mejor que cualquier explicación verbal. Un golpe en las costillas que te deja sin aire enseña a proteger el torso más rápido que 1000 instrucciones a gritos. Con el tiempo y la repetición diaria, los movimientos se afinaban. Los reclutas aprendían a leer el cuerpo del oponente. El pequeño cambio de peso antes de un ataque, la tensión en el hombro que delata la dirección del golpe un instante antes de que llegue. Aprendían a medir la distancia, a esperar con los dientes apretados, a contraatacar en el momento exacto en que el otro dejaba una abertura. Y lo más importante, aprendían a recibir un golpe y seguir peleando. Eso no se puede enseñar con teoría ni con discursos. Solo se aprende cuando un palo de madera te revienta el labio y la sangre te corre por la barbilla y descubres, con una mezcla de terror y asombro, que puedes seguir, que debes seguir, que tu cuerpo aguanta más de lo que tu mente creía posible. Los que dominaban el palo habían cruzado un umbral invisible. Ya no eran campesinos sosteniendo un arma por obligación. Eran hombres que sabían usarla. Y eso lo cambiaba todo: la postura, la confianza, la forma de caminar por el campamento, la forma en que los otros los miraban. Pero el palo era solo el comienzo. Después del combate con palos venía el arco, y el arco era una bestia completamente diferente. Un arco compuesto egipcio no era un juguete.
requería una fuerza considerable para tensarlo y una coordinación precisa para acertar. El campesino que llegaba al arco ya tenía los brazos fortalecidos por semanas de entrenamiento brutal, pero tensar una cuerda de tripa animal una y otra vez durante horas seguidas era un esfuerzo que no se parecía a nada anterior. Los dedos se ampollaban hasta quedar en carne viva. Los músculos del hombro y la espalda ardían con un dolor profundo que no desaparecía ni durante el sueño. La puntería era otro desafío enteramente. Disparar una flecha a un blanco estático es difícil. Disparar a un blanco en movimiento, con viento cruzando el campo de práctica, después de haber corrido cientos de metros con el equipo a cuestas, es casi imposible, al menos al principio. Pero la repetición hacía su trabajo implacable. Cientos de flechas al día, miles en una semana. El cuerpo comenzaba a memorizar los ángulos, las distancias, la forma exacta de soltar los dedos para que la flecha volara recta y con fuerza suficiente para penetrar. Después del arco venía la lanza. Y aquí el recluta volvía al combate cuerpo a cuerpo, pero con un alcance mayor y una consecuencia completamente distinta. La lanza enseñaba algo que el palo no podía. El arma en tu mano está diseñada para causar daño serio. Un palo deja moretones. Una lanza atraviesa carne y hueso. El peso psicológico de esa diferencia era enorme, y los instructores lo sabían perfectamente. Practicaban contra blancos de paja y madera que simulaban el torso de un enemigo. Aprendían a clavar la punta en el ángulo correcto para penetrar, no solo golpear la superficie. Aprendían a retirar la lanza después de un impacto profundo sin perder el equilibrio. Aprendían a usar el asta como defensa cuando el enemigo estaba demasiado cerca para la punta. Y finalmente llegaba el escudo. El escudo no era un arma, era la diferencia entre la vida y la muerte. Un rectángulo de madera cubierto de cuero de buey, lo suficientemente grande para proteger el torso, lo suficientemente ligero para permitir el movimiento. Con el escudo, el recluta aprendía la lección final del entrenamiento individual. No importa cuánto daño puedas infligir si no sobrevives lo suficiente para hacerlo. Cada etapa de este proceso, palo, arco, lanza, escudo, era una capa construida sobre la anterior. El palo enseñaba distancia y ritmo de combate. El arco enseñaba precisión y paciencia. La lanza enseñaba intención letal. El escudo enseñaba supervivencia. Juntas, estas habilidades transformaban al recluta en algo que el campesino de unas semanas atrás no habría reconocido si lo viera reflejado en las aguas del Nilo. Pero sobrevivir al entrenamiento era solo la mitad del problema. Porque la formación en la que estaban a punto de aprender a pelear tenía un defecto fatal, uno que los comandantes egipcios conocían perfectamente y que habían decidido aceptar de todas formas. El ejército egipcio no peleaba como una masa desordenada de individuos lanzándose al combate. Peleaba en formaciones, líneas organizadas donde cada hombre dependía del hombre que tenía a su lado. El escudo del soldado de tu izquierda protegía tu costado derecho. Tu escudo protegía el costado del hombre a tu derecha. La línea era un muro. Un organismo vivo hecho de madera, cuero y carne humana. Y si uno caía, se abría un hueco. Y un hueco en la formación era una sentencia de muerte para todos los que estaban cerca. Ese era el defecto. La formación era exactamente tan fuerte como su eslabón más débil. Un solo hombre que entrara en pánico, que rompiera la línea, que diera un paso atrás cuando debía dar un paso adelante, podía provocar el colapso de toda una sección. Los comandantes lo sabían, lo habían visto ocurrir, y por eso el entrenamiento en formación era, en muchos sentidos, más duro e implacable que el entrenamiento individual. Ya no se trataba de lo que tú podías hacer con tus armas y tu cuerpo. Se trataba de lo que podían hacer juntos, marchar al mismo ritmo exacto, girar al mismo tiempo sin romper la línea, avanzar cuando la orden llegaba, sin un instante de duda, sin mirar hacia atrás, sin preguntarse si el compañero de al lado iba a seguirte. La individualidad que tal vez les quedaba del mundo campesino se eliminaba aquí definitivamente. No eras un hombre con nombre y familia y recuerdos del río. Eras una pieza, y las piezas no piensan, se mueven. Practicaban durante horas interminables bajo el sol. Avanzar en línea, detenerse, girar, cerrar huecos, levantar escudos al unísono, bajar lanzas al unísono. Cada movimiento repetido cientos de veces, hasta que se convertía en reflejo puro, hasta que el cuerpo respondía antes de que la mente terminara de procesar la orden.
El hombre que semanas atrás no podía sostener un palo sin que le temblaran las manos, ahora marchaba en sincronía perfecta con 50, 100, 200 otros hombres. Era una máquina de guerra construida con carne humana, miedo dominado y disciplina implacable. Y entonces los mandaban a pelear. Las campañas del faraón podían llevar al soldado a lugares que el campesino jamás imaginó que existieran. El desierto del Sinaí con su calor blanco y su silencio aplastante. Las tierras de Canaán con sus ciudades amuralladas que parecían imposibles de conquistar. Nubia, al sur, con su vegetación densa y sus guerreros que conocían cada palmo de su territorio. El mundo se abría de golpe, enorme, hostil e indiferente, para un hombre que quizás nunca había caminado más allá del pueblo vecino. La marcha hacia el campo de batalla era un entrenamiento en sí mismo. Días enteros caminando con el equipo completo. Armas, escudo, provisiones, agua, bajo un sol que no distinguía entre amigos y enemigos. La arena que habían corrido durante el entrenamiento ahora se extendía hasta el horizonte sin fin visible. Los pies endurecidos por semanas de castigo aguantaban, pero la sed constante, el agotamiento acumulado y el miedo creciente eran enemigos que ningún entrenamiento podía eliminar del todo. Y luego llegaba el combate. El momento para el que todo, cada golpe recibido, cada kilómetro sobre arena, cada amanecer brutal en el campamento, los había preparado. Primero el ruido, un rugido colectivo que subía desde las líneas enemigas, mezclado con el batir de armas contra escudos. Después las flechas, una nube oscura que cruzaba el cielo y caía sobre la formación con un silbido agudo, seguido de impactos secos contra la madera de los escudos levantados al unísono, exactamente como lo habían ensayado cientos de veces. Los que recordaban levantar el escudo a tiempo vivían. Los que dudaban medio segundo caían con una punta de bronce clavada en el hombro o en el cuello. Después venía la carga. La línea entera avanzaba al paso, con las lanzas bajas apuntando al frente. El polvo se levantaba bajo cientos de pies y cegaba a todos por igual. Y entonces, las líneas chocaban. El impacto de un muro humano contra otro muro humano producía un sonido que ningún entrenamiento podía simular. El crujido de la madera, el grito del hombre que recibía una lanza en el costado, el empuje desesperado de los de atrás contra las espaldas de los de adelante. Aquí, en el caos absoluto del choque de formaciones, todo se reducía a una verdad elemental. El soldado que mantenía su posición, que empujaba con el escudo, que clavaba la lanza en la abertura que aparecía frente a él, que no cedía ni un paso hacia atrás, mantenía vivos a los hombres de su fila. El soldado que se quebraba los mataba a todos. El papiro Lansing captura algo de este horror con una frialdad que hiela la sangre. El escriba no necesita exagerar. No necesita adornar la realidad con metáforas. Los hechos hablan solos. Los soldados sufren golpes, heridas. Son llevados al límite de lo que un cuerpo humano puede soportar, y más allá de ese límite. Y todo esto, insiste el escriba con la convicción de quien ha visto demasiado, podría evitarse si uno simplemente eligiera la vida del papiro y la tinta en lugar de la vida de la lanza y el escudo. Pero el campesino convertido en soldado no tenía esa opción, nunca la tuvo. Si sobrevivía, y ese sí, cargaba un peso enorme, un peso que solo pueden entender quienes lo han sentido. Le esperaba algo que habría sido inimaginable el día que el funcionario llegó a su pueblo con la lista bajo el brazo. Tierra. El faraón recompensaba a sus soldados sobrevivientes con parcelas de tierra cultivable. Para un campesino que antes trabajaba la tierra de otro, que antes no era más que un par de brazos al servicio del Estado o de un terrateniente, recibir su propia tierra era una transformación tan radical como la que había sufrido en el campamento de entrenamiento. Pero esta vez, por primera vez en su vida, era una transformación hacia arriba. Esa tierra significaba independencia. Significaba que sus hijos no tendrían que depender de la generosidad de nadie. Significaba que su familia tenía un futuro que él mismo había comprado, no con monedas de oro, sino con sangre, con dolor acumulado en cada músculo, con las cicatrices que dibujaban un mapa de batalla sobre su piel, y los recuerdos que nunca lo dejarían dormir completamente en paz. ¿Cuántos llegaban a cobrar esa recompensa? De cada 10 hombres arrancados de la orilla del Nilo, ¿cuántos regresaban con vida para pararse sobre su propia tierra?
Las fuentes antiguas no nos dan un número exacto, pero el tono del papiro Lansing, esa insistencia casi desesperada del escriba en que cualquier vida, absolutamente cualquier vida, es mejor que la vida militar, nos dice lo suficiente. No eran muchos, no eran la mayoría. Piensa en eso un momento. Un hombre que solo conocía la textura del barro entre sus dedos y el ritmo predecible de las estaciones, fue sacado de su mundo, destruido pieza por pieza, reconstruido desde los cimientos, convertido en una herramienta de guerra al servicio del faraón, y enviado a matar y a morir en tierras que no podía nombrar ni ubicar. Y si la suerte, y el entrenamiento, y los compañeros de formación que cubrían su flanco lograban mantenerlo vivo lo suficiente, volvía a la orilla del río. Pero ya no era el mismo hombre. Nunca más lo sería. Ahora tenía su propia tierra bajo los pies, sus propios surcos que arar, su propio pedazo del Nilo que nadie podía quitarle. Y cada mañana, cuando el sol salía despacio sobre el agua oscura y el mundo olía a barro fresco y a crecida del río, tal vez, solo tal vez, podía cerrar los ojos por un instante y escuchar algo que no fuera el sonido de sandalias militares acercándose por el camino.